Ronda número 4 del Super Torneo Sinquefield Cup 2019 y en un torneo caracterizado por las tablas se enfrentan dos que no han perdido, aunque tampoco han ganado. Piezas blancas para el gran maestro de Azerbaiyán, Shahryar Mamediarov, el Mame, versus piezas negras, el campeón del mundo, gran maestro noruego, Magnus Carlsen. Una partida donde veremos si alfiles de distinto color en un final son o no siempre tablas. ¿Qué crees tú? ¿Hay siempre tablas en un final de alfiles de diferente color? Veamos qué pasó en esta partida. Inicia Shahryar Mamediarov con D4. Magnus Carlsen responde D5, C4, C6. Defensa eslava planteada en el tablero. Caballo C3, caballo F6, E3, E6. Y ahora Magnus, con este movimiento, lleva las cosas a una semi-eslava que se caracteriza por la solidez del triángulo central de las negras. Caballo F3, caballo BD7, dama C2, alfil D6, alfil D3, D por C4, alfil por C4, B5, alfil E2, enroque, enroque, A6, defendiendo B5 con la idea de jugar una ruptura liberadora en C5. Continuaron las blancas con torre D1, dama C7, E4. Ahora la amenaza es E5 ganando pieza, por lo que el campeón del mundo se anticipa jugando E5 y las blancas G3. Mencionar que otra opción que se juega bastante en esta posición es D por E5, a lo que sigue caballo por E5 y ahora la amenaza negra sería caballo por F3 jaque, seguido de alfil por H2 jaque. Así que lo normal sería jugar ahora H3 para evitar toda la secuencia que acabo de mencionar, torre E8, alfil G5, caballo por F3 jaque, alfil por F3, alfil E6, dejando las negras que les doblen peones en F6, pero a cambio obtendrían la pareja de alfiles en el tablero. Entonces sería una posición igualada. Volviendo a la partida, G3, Magnus Carlsen replica con torre E8, A3, no permitiendo B4 por parte del segundo jugador. E por D4, caballo por D4, alfil E5, alfil F3, C5, caballo de E2. Un movimiento algo pasivo y por tanto más activo era retirarse, pero hacia adelante, caballo F5, pudiendo seguir el primer jugador con un caballo D5 y luego de los cambios crear un peón pasado en la columna D. Era una posibilidad interesante. Pero bueno, caballo de E2, alfil B7, alfil E3, C4, B4, C por B3, captura al paso, dama por B3, caballo C5 amenazando a la dama, alfil por C5, dama por C5. Las negras ya están algo mejor en la partida y esto se explica por una disposición de piezas un poco más armónica y además la pareja de alfiles, algo no menor. Torre a C1, dama B6, caballo A4, aprovechando el concepto de peón clavado. Dama A7, caballo C5, torre a C8, caballo D7, torre por C1, caballo por C1, H6. Para evitar tener problemas en la última fila, el campeón del mundo crea la ventanita H7 para su rey, para que no se, digamos, padezca un mate del pasillo, por ejemplo. Bueno, mencionar que caballo por D7 sería pésima, malísima por torre por D7, irrumpiendo con potencia en la séptima fila, entrando además la dama en F7. Se clava al alfil de B7 por si fuera poco, etcétera, etcétera. En fin, evidentemente caballo por D7 no debe jugarse y es por ello que Magnus Carlsen se decanta por la jugada H6. Siguió el juego con caballo por F6 jaque, alfil por F6, torre D7, la amenaza dama por F7 es brutal, evidente, descarada, muy notoria, así que las negras responden con torre E7, las blancas juegan torre D8 jaque, rey H7,
dama D3, amenazando jugar E5 y jaque a la descubierta, ganando así el alfil de F6. Por lo tanto, el negro se anticipa con alfil E5, torre H8, jaque, un sacrificio de corto plazo, puesto que, bueno, en la partida se juega rey por H8, dama D8 jaque, rey H7, dama por E7, recuperándose la torre. Y además se está atacando al alfil, ojo. Así es que las negras juegan alfil D4, algo muy activo, pues apuntan F2 con 2 piezas y parece que ahora jugar un caballo D3 por parte de las blancas para defender al peón de F2 sería algo pasivo. Así es que las blancas, es decir, el mame, siguen con dama por F7, las negras alfil por F2 jaque, rey G2, alfil C8, dama A2, alfil B6, E5, alfil F5, G4, alfil G6, caballo E2. A ver, probablemente algo más activo era H4 con la idea de jugar H5 a la siguiente y creo que hubiera sido una mejor forma de luchar para no quedar inferior por parte del mame. Entonces, caballo E2 es lo que juega. Dama C7, que si bien toca al peón pasado de las blancas, permite la entrada de la dama blanca a la casilla E6. Entonces, mejor, más precisa, más fina era dama E7, justamente porque hubiera prevenido la entrada de la dama en E6. Entonces, luego de haberse jugado dama C7, ¿habrá jugado Mamediarov dama E6? Veámoslo. Para nada, juega caballo F4 y Mamediarov desaprovecha la oportunidad de jugar la ya mencionada dama E6, ¿verdad? Es decir, si se hubiese jugado dama E6, sin duda esto traía la igualdad, debido a que el blanco contaría con una dama más activa que la de las negras, y porque además existirían ideas de jugar alfil de 5 y luego buscar incordiar y preocupar al rey negro con jaques desde el fondo. Entonces, dama E6 es lo que no hace Mamediarov. Dama C2. Y creo que a varios, al momento de revisar la partida, este movimiento nos resultó extraño. El cambio de dama solo favorece al bando inferior y por tanto, sin lugar a dudas, era mejor tomar el peón central blanco, y me refiero a la jugada dama por E5. Y luego de caballo por G6, rey por G6, A4, rey F6, A por B5, A por B5 y luego seguir con alfil C5 e ideas de avanzar el peón B4 y luego en la medida de lo posible apoyar el avance del peón pasado negro. Entonces las negras tendrían un peón de más y posibilidades de poder forzar esto y lograr la victoria. En fin, Magnus no lo hizo y entonces la partida, bueno, sigue entonces teniendo vida para Mamediarov luego de esta jugada dama C2. Entonces se cambian damas, dama por C2, alfil por C2, caballo D5 atacando al alfil, alfil C5 atacando al peón de A3, caballo B4, alfil B3, caballo por A6, alfil por A3. Y esta es una posición de igualdad. Las blancas solamente deben cuidarse que el peón B de las negras no progrese en la posición. Sigue la partida con caballo C7 atacando al peón, alfil C4, E6, alfil D6, alfil C6, B4. Bueno, mencionar que alfil por C7 seguía siendo igualdad, puesto que luego de E6 tendría que seguir alfil F7, las blancas coronarían E8 igual dama y las negras tendrían que entregar el alfil. Tras ello tendríamos un final con alfiles de diferente color, algo bastante similar a lo que acontece en esta partida. Pero bueno, no se jugó esto sino B4, caballo D5, rey G6, E7. Mamediarov sigue con las imprecisiones. Esto solo vuelve a brindar algo de ventaja a Magnus, por cuanto el peón de E de las blancas va a caer. Entonces H4, controlando las casillas importantes en el flanco de rey, no hubiera permitido el paso directo del monarca enemigo a la zona de las blancas y esto hubiera sido más oportuno. Volviendo a la partida, E7, alfil por D5 jaque,
alfil por D5, alfil por E7, rey F3. Y tenemos un final con alfiles de distinto color y en muchos casos se piensa que estos finales son tablíferos, pero el peón de más añadido al peón avanzado de las negras en B4 dan algo de luz, de esperanza a las negras. De todos modos, materializar esta microscópica ventaja es muy difícil, incluso para grandes maestros de élite. Rey F6, rey E4, rey G5, rey F3, rey H4, alfil E6, alfil G5, rey G2, alfil F4, H3, rey G5, rey F3, rey F6, alfil G8, rey E5, H4, G5, H por G5, H por G5, rey E2, rey D4, rey D1. El rey ha cruzado de un sector del tablero al otro para intentar detener el avance del peón negro. El alfil desde lejos es de gran ayuda para frenar esta amenaza. Siguió la partida con rey C3, alfil F7, B3, alfil E6, alfil E3, alfil F7, alfil F4. Ambos rivales se neutralizan de buena forma. Alfil E6, alfil E3, alfil F7, alfil F4, alfil E6 y tras esto ambos contendientes acordaron las tablas. Parecía un final que Magnus pudo haber apretado, algo que muchas veces ha hecho y alcanzado la victoria, pero Mamediarov se mamó y logró aguantar firme los intentos de embestida del campeón del mundo. Difícil materializar esto, incluso digamos que para la máquina. Pero bueno, vayamos a ver la tabla de posiciones. Y bueno amigos, aquí mirando la tabla de posiciones, tenemos como líder a Fabiano Caruana y Vishy Anand. Hasta ahora solamente Vishy Anand había ganado, pero Caruana también le acaba de ganar a Levon Aronian en una partida súper interesante. Y el resto de partidas, Vishy Anand tablas con Wesley So. Me pareció que Vishy Anand podría haber ganado, estaba mejor. Mamediarov tablas con Carlsen, lo acabamos de ver. Acabo de mencionar también Caruana derrotando a Aronian. Nakamura tablas con Digliren, Anish Giri tablas con Bashel Lagrave, Karyakin tablas con Nepomniachtchi. Así es que Caruana y Anand, los líderes, y atrasito vienen Carlsen, Digliren, Anish Giri, Bashel Lagrave, Wesley So, Mamediarov, Karyakin, Nakamura. Los únicos que han sido derrotados en este torneo son Nepomniachtchi y Levon Aronian. Un torneo de este nivel habitualmente tiene muchas tablas porque los niveles son muy parejos y el nivel de ajedrez en general es excelso. Muchas partidas sin ni siquiera un error. Tremendos estos monstruos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco tanto a los que apoyan al canal con una donación, así como a aquellos que se van haciendo miembros de este espacio. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.